hoy acá. Gracias primero al señor comisario por prestarnos el espacio. Un agradecimiento especial a los hijos de Juan Carlos Iglesias, que facilitaron todo para que la obra de su padre volviera a encontrarse con sus lectores. Gracias muchas a Graciela y Julio, queridos amigos, siempre generosos y autores de la casa en ese orden. Gracias Gustavo Ferrari. Y la idea es que discutamos sobre el libro, no hagamos preguntas y respuestas porque hay cosas ahí esperando y sobre todo, exhumemos, aunque suene rara la palabra, algo que sucedió hace 30 años y que nunca debimos naturalizar en un tiempo en que todavía existían los partidos políticos. Es algo que me da un poco de nostalgia. Quedan con la mesa. Gracias, Roberto. Buenas noches a todos. Buenas tardes. Gracias, ministro. Gracias, Graciela, Julio. Empezamos por los agradecimientos, como siempre, al Centro Cultural San Martín, que nos ha facilitado la sala, a Diego Pimentel, director general, y a Roxana Lanceta, con quien estuve trabajando estos días, especialmente también a Guillermo Ariza, un amigo que hizo de nexo para que podamos tener este lugar, a Roberto Montes, el director literario que recién nos habló, de la editorial Random House. Bueno, en fin, reitero también como él el agradecimiento a la familia de Juan Carlos Iglesias. Muchos saben, otros no. Esta primera edición la hicimos con el doctor Juan Carlos Iglesias y la publicamos en el año 2002. Hicimos una sociedad en el año 96 porque nos conocimos a través de una nota periodística y Juan Carlos había integrado el equipo íntimo del juez Jaime Farsoau. Es más, él le llevó los juicios políticos que le habían iniciado, 5, para poder sacarlo de la causa. Después, con el asesinato del juez, Juan Carlos quedó muy dolido por la muerte de su amigo y también por lo que había pasado con las manos de Perón, siendo Juan Carlos un viejo afiliado de la Unión Cívica Radical. Y eso a mí me dio una garantía total para poder investigar el tema. Por eso lo recuerdo, obviamente. Hemos compartido 7 años de investigación y hasta su fallecimiento en el 2006 seguimos hablando de este tema. Pero agradezco fundamentalmente a la familia, a todos sus 5 hijos que apoyaron esta segunda edición y confiaron en mí. Muchísimas gracias. Antes de escucharlos a los invitados, yo especialmente tengo una gran inquietud por escuchar sus pensamientos con respecto no solo al hecho del robo de las manos de Perón, sino lo que eso significa a 30 años de impunidad. Quiero decir 2 o 3 cositas. Hay 3 formas de abordar, o 3 dimensiones para abordar este tema de la profanación, el robo de las manos de Perón. La primera es personal, con el personaje Perón. Cada uno tendrá su idea, algunos lo quieren, lo siguieron, otros no lo quieren, pero es un tema personal que, sin duda, la profanación de sus restos mortales a cada uno le habrá llegado de distinta manera. Hay una segunda dimensión que es la dimensión humana. Nuestra cultura occidental judeocristiana nos ha enseñado que los muertos deben descansar en paz, o por lo menos eso es lo que creemos. Y en la Argentina hay sobradas muestras de que eso no ocurre. La tercera dimensión es institucional. La profanación del cuerpo fue la profanación de un expresidente constitucional de la Argentina. Y estas 2 dimensiones que le acabo de decir, las últimas 2, la humana y la institucional, tiene que ver con todos nosotros como país. Por eso este tema de la profanación nos permite hablar de la Argentina y prestarle atención a que lo institucional no es un dato menor a la hora de analizar la calidad de sociedad que tenemos. Hablando con los invitados, me parece oportuno
poder encuadrar el tema del libro. Lo voy a hacer en forma cronológica, al mejor estilo History Channel, si puedo, para entender un poco cómo fue lo que pasó en aquellos años hasta el día de hoy. Así que lo voy a tratar de leer lo más rápido posible para... 24 de marzo de 1976. La Junta Militar se encuentra en Olivos con dos problemas. El cadáver de Eva Perón y el cadáver de Perón, en la cripta. Y en ese momento lo que deciden para no tener problemas es devolver los cuerpos de cada uno a sus respectivas familias. Para eso toman medidas de seguridad especiales en la bóveda de los Duarte en Recoleta y de Perón en Chacarita. 11 de enero de 1977. Se entregan los restos de Perón a la familia en Chacarita. Pero las 12 llaves de seguridad del blindex quedan en el despacho del jefe de la Casa Militar, el coronel Carlos Cerda. 20 de abril del 78, poco antes del Mundial, y estamos hablando más de un año. Por pedido de la familia Perón, recién en ese momento las llaves de seguridad del blindex son depositadas en la Escribanía General de la Presidencia. Vuelve la democracia en el 83, en el 87, la primera prueba de fuego del poder real y de la democracia, que era la elección de legisladores y gobernadores. 1987. Escuchen esta secuencia. El robo de las manos formalmente se comunicó el 1 de julio, pero esto empieza antes. 18 de abril del 87. Muere en circunstancias muy sospechosas el sereno de la bóveda de Perón, Luis Paulino Labaño. 10 de junio es la fecha que los profanadores cuentan en sus cartas que enviaron al presidente del justicialismo, Vicente Sadi, al presidente del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Grosso, y a Saúl Ubalini como titular de la CGT. Ellos dicen que las manos fueron cortadas el 10 de junio. 22 de junio, fecha de las cartas de los profanadores, el único documento que hay, donde entre otras cosas se pide 8 millones de dólares para devolver las manos. 26 de junio, la fecha en que Sadi recibe la carta. 29 de junio, Roberto García, sobrino político de Perón, va a la bóveda para ver cómo estaba por cuestiones del 1 de julio, aniversario de la muerte, y encuentra los destrozos adentro. Avisa y hace la denuncia a la comisaría 29. El 30 de junio, cuando cierra Chacarita, el juez Farsuau, con la policía y con peritos, inspeccionan la bóveda, inspeccionan el féretro del presidente Perón, hasta las 11:30 de la noche. Y ahí descubren el robo de las manos y todo lo que había pasado. 30 de junio. El 1 de julio, ante las versiones periodísticas, el comisario Pirker y Farsuau dan una conferencia de prensa anunciando lo que había ocurrido, el robo de las manos de Perón. El 6 de septiembre, poco tiempo después, son las elecciones que gana Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires, pero en otras provincias también. Pasamos a 1988. El 1 de julio se conoció el robo de las manos. Marzo del 88. Muere en circunstancias muy sospechosas María del Carmen Melo, que era una mujer que iba todos los días al cementerio, era amiga de los que trabajaban en el cementerio, de la Policía Federal, y ella siempre amenazaba que iba a contar la verdad sobre el robo de las manos de Perón. Murió como consecuencia de una brutal paliza que le dieron. En el libro están todos los detalles de esto. Pero vale la pena la crónica. 22 de mayo. El juez Farsuau y comisario Zunino viajan a España y le toman declaración, mejor dicho, hablan con Isabel Perón. La Cámara no le dio la autorización para viajar, viajaron por cuenta propia. Ahí estamos viendo cómo tenía un apoyo relativo para investigar. Agosto del 88,
hay una emboscada al comisario Zunino que intenta matarlo y no pueden. 22 de noviembre de 1988, muere el juez y su acompañante en un accidente que terminó siendo un atentado con una bomba. 1989, el peronismo vuelve al poder. El 8 de julio asume Menem. El 10 de octubre del 89, con el juez Farsau muerto, se suceden 7 jueces transitorios en el juzgado hasta que asume Carlos María Andina Allende. Y un año después, el 11 de octubre, cierra la causa. El actual juez Alberto Baños, que reemplaza a Andina Allende, la abre en 1993 porque encontraron llaves que estaban perdidas en la comisaría 29 y pensó que pudo haber ocurrido algo parecido en la bóveda de Perón. Octubre del 95, reunión en la quinta presidencial, Isabel Perón con Carlos Menem presidente, una discusión muy dura, le reprocha que no hizo nada por las manos para averiguar qué había pasado, se fue de la Argentina y no volvió nunca más. Año 2000, el juez Baños recibe en su casa una caja con un pequeño ataúd y una bala. Estaba investigando el problema del servicio penitenciario, pero no se descarta que también tenga que ver con el tema de las manos. 17 de octubre del 2006, se producen nuevas profanaciones del cuerpo de Perón, porque lo trasladan a San Vicente. Antes le hacen muestras, le sacan las muestras para hacer el ADN con la supuesta hija que nunca fue, y para ello le sacaron el brazo derecho y el fémur derecho. Es decir, llevan a San Vicente sin mano, sin fémur y sin brazo. Noviembre del 2006, poco tiempo después, las muestras de ADN dieron negativa, no era la hija. Y no una, las 3, de 4 3. 2007, el doctor Baños le pide al presidente Kirchner el antecedente de 50 personas. 2008, julio, entran a la casa del doctor Baños y le llevan 3 cuerpos del expediente de las manos de Perón. 2009, el jefe de gabinete entonces, Aníbal Fernández, responde solo una carilla al pedido que había hecho el juez al gobierno nacional. Ya terminó. Agosto del 2012, la CIA norteamericana se niega a entregar información que tiene. 2015, el juez Baños hace el pedido formal a la CIA que reitera en el 2016, amparándose en convenios bilaterales con Estados Unidos. 2017, 30 años de la profanación y el robo de las manos de Perón. Un pacto de silencio de 30 años. Nadie fue, nada pasó. Esta es la cronología del hecho del cuerpo de Perón hasta el día de la fecha. Bueno, le dejo la palabra a Julio Bárbaro, que me pareció interesante convocarlo, además porque él vivió toda esa época, provenir del peronismo histórico, y muy importante hoy, no tiene cargos, candidaturas, él no está en las estructuras partidarias, él, como ustedes lo conocen por los medios, él responde a su solo pensamiento y a su forma histriónica de transmitirlo. Así que, Julio, te escuchamos y después, si querés, podemos charlar entre nosotros. Gracias. Me costó leer el libro, me costó aceptarle la presentación, porque es un lugar complejo para mirar nuestra frustración y nuestro fracaso histórico, ¿no? Digamos, este juego con los cadáveres es nada más que una metáfora de la impotencia que tenemos de salir del pasado, porque no solo son los cadáveres de los actores, sino la atadura de las ideas. Digo, cuando pasa ahora lo de Maldonado y un montón de gente empieza a decir que es la reiteración de la desaparición forzada, uno dice, qué mala relación tenemos, no somos capaces de convertir el dolor en sabiduría. Y
Y un poco me recuerda aquel momento del tiempo del gobierno de Perón, donde Carlos Mujica o Rucci, la pregunta era, ¿lo mató la izquierda o la derecha? Yo me acuerdo que en aquel momento me tocó hablar en la Cámara por la muerte de Rucci y dije, no sé si fue la CIA o la KGB, pero solo tengo claro que tiraban contra el país, contra las instituciones. Por eso no sé si a Maldonado se lo llevó la gendarmería o los anarcos, o la revolución, pero que es contra la institución poder político, eso no me cabe duda. No es que lo hizo Macri, es en contra de Macri. No soy macrista ni remotamente. Pero esta impotencia que tenemos, a mí el libro es maravilloso en el desarrollo sobre los servicios y las masonerías, que es este mundo de las conspiraciones que nosotros habitamos porque tenemos una concepción conspirativa. Digamos, si nadie se dedicó a recuperar un par de ideas de Perón, qué cuernos iban a hacer con las manos o con los cuerpos. La otra vez me había llamado Duhalde para decirme que hubiera sido importante reunir los restos de Perón con los de Evita. Yo me agarraba la cabeza, digo, ¿no será mejor agarrar una idea y dejar los cuerpos tranquilos? Si es que había. Me parece que el drama que vivimos como sociedad es esto de que las diferencias son más importantes que lo que nos une. Y eso nos impide ser una nación. Cuando yo vi que Piñera en Chile asumía y decía voy a mejorar lo que hizo Bachelet, me agarró un ataque de envidia que era para la caspa de envidia, ¿no? Es decir, ellos tienen un país, son adversarios. Cuando yo veo que Mujica o Tabaré se abraza con Sanguinetti, digo, ellos hicieron una nación. Cuando nosotros seguimos jugando con los cadáveres, seguimos profundizando esto que es nuestra división. Cuando los de ayer quemaban, incendiaban y rompían, yo me preguntaba qué querían. Y digo, ¿por qué? Para Ácratas, qué sé yo conocí Ácratas de verdad, ¿no? Los anarcos existían, qué sé yo, eran los panaderos los anarcos, por eso les llamaban suspiro de monja y bola de fraile a la factura, para estar contra locura. Y los plomeros, digo, pero esta impotencia de ser uno, de poner la nación por encima de las diferencias, es lo que nos... Entonces, en todo el desarrollo, lo de la masonería, lo de PDUE y los servicios, yo no sé para qué tenemos tantos servicios, es para espiarnos entre nosotros, y a los demás no los espiamos, ¿no? Y viene uno y todo le dan importancia a los servicios. Uno se imagina, ¿qué será un servicio? ¿Qué será? Digo, es tan grave que hasta los revolucionarios, uno lee página 12 y hay más servicio que revolucionario, hay más botones que guerrero. Y esta obra, este intento de encontrar una razón, es duro, es un tránsito difícil, pasás hasta por Garibaldi, todo eso, pero en el fondo termina el libro y uno se queda con la amargura de que no se va a saber quién fue, pero eso no es lo más grave. No se va a saber para qué. ¿Qué nos quisieron decir? Y creo que ese es el sinsentido de la mayoría de las cosas que nos pasan, ¿no? Yo le decía al Papa, si usted hubiera nacido en Brasil, al que habla mal de usted lo tiran del Maracaná. Y el Papa me mira y me dice, en Chile hubiera sido lo mismo. Pero a nosotros todo lo que Dios nos regale lo usaremos para pelearnos, por lo vivo o por los cadáveres, para dividirnos.
Y en alguna medida creo que estamos en un punto en el cual habría que madurar. A mí me enoja del gobierno que haya sacado a los políticos, a Emilio Monzó, a Pinedo, del centro y lo haya puesto a Durán Barba. Porque, y tiene que ver con el libro, porque digo, la política en su dimensión, en su estatura, en eso que es el Parlamento, es lo que nos puede contener a todos. Y en mi último diálogo con Perón, que fue el día de su cumpleaños, le pregunté qué quería del Parlamento y me dijo, me equivoqué persiguiendo a Frondizi y a Balbín. Necesitamos un Parlamento que contenga los grandes debates de los argentinos. Y eso es lo que tendríamos que heredar de aquel abrazo Perón-Balbín, que yo molesto, lo reitero, pero es que es el último instante del que tengo memoria de un intento de encuentro nacional. Después cada uno se creyó salvador de la patria. Alfonsín fue el que menos, fue el mejor. Pero igual tenía la coordinadora que quería el tercer movimiento histórico. Después Menem fue un desatino y los Kirchner lo mismo. Y ahora, digo, en algún momento esta fractura y profanación de los cuerpos va a tener que dejar de ser el reflejo de la profanación que hacemos de la unidad nacional. Y yo leía, cierro con esto, a José María Argueda, un pensador peruano, que dice, la patria y no el alma es lo que diferencia al hombre del gusano. Y para un poco salir de la profanación, recupero una idea de Marechal que dice, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Yo pienso que esta profanación es una de las tantas formas en que transita nuestra impotencia por encontrarnos. Gracias. Gracias, Julio. Le paso la palabra al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, amigo de muchos años. Gracias por venir, Gustavo. Agradezco mucho la oportunidad esta de poder reflexionar en conjunto con dos personas que admiro tanto, como Graciela y Julio, que realmente me hace sentir como mínimo en esta mesa. Así que te agradezco, Claudio, la invitación, especialmente por esto y por poder compartirlo con ustedes. El libro y el peronismo me remite mucho a lo familiar, como ocurre a cada uno. Yo crecí en una familia de madre peronista y de padre conservador popular. Mi papá había nacido en 1908, o sea, me tuvo muy grande a mí, y era conservador de esos brutalmente antiperonista y brutalmente antirradical. Odiaba al radicalismo más que al peronismo, y uso la palabra odio porque realmente había que escucharlo, papá. Por lo tanto, en mi casa el radicalismo no tenía cabida, porque mi madre, peronista, tenía un directo combate también con el radicalismo. Ninguno de los dos habían terminado el primario y cada uno tenía un vínculo con la política muy concreto y muy directo, que me fue formando en esas conversaciones familiares. Y me llamaba mucho la atención la relación de mi madre con el peronismo. Era una relación religiosa. Mamá decía, contra las argumentaciones de mi padre, que hablaba de los lingotes y de las caminatas por el tesoro y del granero del mundo y qué sé yo, que mamá, ella decía que se sintió digna por primera vez cuando Evita le permitió pasar una Navidad y un Año Nuevo digno. Y andá a explicarle a mamá que la plata, que los lingotes, que lo que fuere. Y la relación era tan religiosa que ella, siendo muy, muy humilde,
No soportaba ver a Evita mal vestida, como a la Virgen. Como la Virgen. Ella ofrendaba permanentemente a la Virgen de Luján y le daba lo mejor que tenía mamá a la Virgen de Luján. Yo recuerdo su promesa de rodillas sangrantes subiendo toda la escalinata de la basílica para ofrendar a la Virgen y entregarle todo lo que tenía, porque la Virgen tenía que estar bien y tenía que recibir lo mejor, los oros, lo que fuere, y Evita tenía que estar vestida como nadie, deslumbrante. La relación era religiosa, era una relación que cruzaba un sentimiento que se afirmaba en lo más íntimo de su ser. Y claro, esta relación con ese peronismo es lo que he visto ir perdiéndose a lo largo de los años. La relación era con la justicia social, no necesariamente con las personas. La relación era con el tratar de evitar las injustas desigualdades, el procurar igualdad de oportunidades, como la que tuve yo gracias a la universidad pública y a la escuela pública, que me permitió ser el primero que llegó a terminar el primario en mi familia, no el secundario. Escuela pública y universidad pública. Y este vínculo con la justicia social estaba muy afirmado en mi familia y me permitió ir, por supuesto, en esas discusiones tratando de lograr un justo equilibrio. Pero como hijo único tenía que inclinarme para la de mi madre. Varón e hijo único. Por eso, varón e hijo único. Tenía que terminar como mamá. Obvio. Por lo tanto, empecé a mirar con mucho detenimiento lo que ocurría en la realidad. Y el libro me trasladó permanentemente a esas historias, porque precisamente también lo religioso tiene mucho que ver con los muertos. A los muertos, en estas circunstancias como las que estamos analizando, se los usan para darle mensajes a los vivos. A mí me gustan mucho estudiar los daguerrotipos. Un hobby que tengo y que me divierten y que ando buscando por distintos lugares del mundo. Y es muy interesante ver cómo la relación y el vínculo entre los daguerrotipos y la muerte. Porque por primera vez, a Sarmiento lo tuvieron toda una noche ya muerto para sacarle un daguerrotipo de día, porque de noche no lo podían sacar, porque Sarmiento tenía que darle el mensaje a la sociedad de que él se había muerto leyendo. No se murió leyendo Sarmiento, se murió en una cama. Pero le sacaron una foto, un daguerrotipo, acostado leyendo, para dar el mensaje, como daban los mensajes los militares muertos, que también tienen daguerrotipos, etc. O sea, hay un vínculo permanente, y esto parecen ser mensajes positivos, parecen ser mensajes que procuran ordenar determinadas conductas de acuerdo a eso que se está recibiendo de los muertos. La historia, sabes que tu abuelo hizo tal cosa, sabes que, y la visita al cementerio, que formaba parte también de una realidad, ¿no? Yo me acuerdo permanentemente ir al cementerio de Chivilcoy con mi mamá. Esto genera, evidentemente, cuando está utilizado de esta manera mafiosa o de esta forma mafiosa, el peor de los mensajes. Yo mientras hablaba Julio y lo escuchaba con absoluto detenimiento y decía, bueno, no está claro qué es lo que nos estaban queriendo decir todos aquellos que, no solamente los que profanaron las manos de Perón, sino todos los que generan una cantidad de reacciones. Yo lo que creo es que les aterroriza el orden. Son enemigos del orden, enemigos de aquello que puede generar que una sociedad evolucione, generando, como decía hace un rato, igualdad de oportunidades, inclusión social, premios y castigos, valoración de los méritos y los deméritos. Esto que tanto se estructura sobre determinadas sociedades que no olvidan sus valores. Siempre digo, el problema de la Argentina, me parece, que no es ni político ni económico. La política la resolvés. La economía seguramente la resolvés. El problema que tenemos es un problema de valores. Me parece que lo que está en crisis es esto. Ni siquiera cuando hablamos
brutalmente de la institucionalidad. ¿No? Porque dice, bueno, las instituciones son sus hombres. Las instituciones no son los edificios. Podemos tener el mejor edificio institucional en el Congreso, en la Casa de Gobierno. Podemos tener la mejor norma escrita en un código. Pero el problema son quienes las aplican. El problema es quién gobierna. El tema son los valores que tienen esas personas que llevan adelante esa realidad. Y claro, cuando alguien atenta y procura mantener a una sociedad desordenada, evidentemente, muchas veces, tiene más éxito que aquellos que la quieren mantener ordenada. Porque son y tienen como cómplices el olvido, como cómplices la mafia, como cómplices, bien lo que decía Julio, de esas cantidades de servicios de inteligencia o de no sé qué, que se multiplican y se investigan y se espían entre ellos. Claro, por supuesto que puede ser exitoso ante una sociedad. Lo que no puede ser exitoso es ante el olvido. Y esto es lo que valoro enormemente de esta obra, que nos vuelve a machacar sobre la necesidad de mantener en actualidad estas cuestiones, que tiene facetas muy diferentes. Yo recuerdo especialmente 2 párrafos que hablan de nosotros, que hablan precisamente de esos valores. Uno es tremendo, que es esa conversación con un ministro del Interior que le dice, che, ¿por qué no lo dejamos todo? Dejémoslo todo ahí, a ver, ya pasó. Me parece que de esto se van a devenir males mayores, me parece que podemos apostar por ese mal menor, decimos lo cerramos, decimos que no hay manera, y que genera la reacción del hombre honesto, de valores, que se enoja con esa realidad institucional que le pide parar y dejar todo allí. Y lo del otro es una mención del comisario Zunino cuando expresa en altitud lo que nos pasa muchas veces en la vida, a todos, en todos los órdenes, también cuando estamos en el gobierno. Che, nosotros estamos investigando como un Cessna a 1.500 metros de altura, pero esto está volando a 6.000. Y claro, es que desordenar es muy eficiente, porque las pistas falsas, las muertes en el medio cuando alguien está encarando por una pista verdadera, bueno, listo, lo eliminamos, o lo que fuere, desordenan. Y desde alguno lo justificará con razones religiosas, otro lo hará por razones las que quieran. Los que somos religiosos entendemos que el desorden forma parte de nuestra naturaleza. Otros lo explicarán de otra forma, pero claro, es más fácil ser desordenado que ordenado. Y las sociedades se desordenan, y estos hechos y los olvidos desordenan. Por eso me parece que vale el traer otra vez en la memoria de la sociedad estas cuestiones que nos vinculan con lo malo de la muerte, cuando lo mejor de la muerte está en el final de lo que decía Julio, porque la palabra patria deviene de pater, tierra de los padres. Es aquel lugar donde están enterrados nuestros antepasados. Eso es la patria, es aquello que nos reconcilia con lo mejor de nuestra historia. Por eso está bien que algunos se dediquen con paciente trabajo a traer lo peor de nuestra historia, para que nunca el olvido mate el orden. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Graciela. Gracias. Gracias por haberme invitado, Claudio. Gracias por permitirme compartir con estos amigos esta mesa. Y gracias por haber escrito los 2 libros. Yo el segundo entero no me lo terminé, pero me había leído el primero,
que se llamaba Necromanía, se llama Necromanía. Y digamos que el nombre en sí mismo es tenebroso, ¿no? En este avanza y nos plantea, a mí me parece, el propio título, nos plantea otros interrogantes, además de todos los que se han hecho acá y que yo he escuchado con mucha atención y que me han provocado a mí que escribiera para meterme con ese tema, ¿no? Julio hablaba de ese pasado nuestro que no termina de permitir que nos amiguemos, o que transcurre mientras también en el presente y casi augurando el futuro seguimos construyendo enemistades en lugar de lugares comunes de donde resolver lo que propone el adversario y yo. Yo me acordaba en esta, no voy a hacer todo el raconto de las fechas, pero sí, por ejemplo, que en 1985, gobierno de Alfonsín, el Plan Austral había tenido éxito. Por lo tanto, las elecciones legislativas de ese año fueron exitosas. Y eso permitía, con un peronismo supuestamente desvencijado, y estaba, pero supuestamente para siempre, sin líderes a la vista. ¿Les dice algo eso de hoy? ¿Ah? Sin representación conocida, habiendo perdido votos de sus bases, porque si no, Alfonsín no hubiera podido ganar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, era el momento del tercer movimiento y no era la fantasía solamente de la coordinadora, ¿eh? Yo te aseguro que venía de más arriba. Porque, bueno, imaginaban juntar las dos tradiciones, la tradición institucionalista de la UCR y la tradición apegada a la justicia social del inclusor, el peronismo, del segundo inclusor, yo diría, en la sociedad, el peronismo. Ahora, ¿cuándo aparece la desaparición de las manos de Perón? Y yo no tengo ninguna hipótesis, ¿eh? No tengo ninguna hipótesis de los personajes ni nada, está muy detallado, hay que verlo por ahí, es casi como una novela de policía, léanlo porque a lo mejor se sacan mejores conclusiones que uno. Pero es en el 97 cuando ya todo venía mal para Alfonsín. Todo venía mal. El peronismo se reconstruía, se había hecho el peronismo renovador, había logrado líderes, 2 líderes estaban en competencia, aparecieron en competencia, Menem y Cafiero, y ahí hay problemas económicos ya, y ahí aparece el robo de las manos de Perón. ¿Qué podría uno imaginar que quería Alfonsín y la UCR? Que aparecieran. ¿Qué se encontraron? Con que el Estado Nacional no tenía las herramientas adecuadas para investigar y para resolver este delito. Estamos hablando de un delito. Yo puedo hablar de la simbología que podía significar este robo, pero aquí también es un intentar. La vez pasada estaba leyendo a un filósofo muy joven, español, Luis Alegre Saonero, en el libro El lugar de los poetas. Y él decía, antes de que existiera la escritura, para que quedara en la memoria el relato oral, tenía que haber hechos memorables. Por ejemplo, Matusalén. Por suerte acá hay bastante gente grande como para saber que cuando uno dice es más viejo que Matusalén, porque los chicos jóvenes esos dichos ya denuncia la edad. No le entran. Y bueno, sí, es más joven, no tanta como Matusalén, que decía el hecho memorable es que había vivido 969 años. Ni se puede discutir. Ahora, una vez que está la imprenta, una vez que cada vez hay más medios gráficos, sacándonos fotos, el otro filmándonos, las redes, el Twitter y todo lo que sea,
cada vez queda más escrito y cada vez también hay más barullo. El símbolo sigue siendo fuerte, y si alguien sabía de eso, siempre fue el peronismo. Y no estoy diciendo que las manos de Perón las haya robado peronistas, tampoco digo que no. No, porque no era un peronismo único. Pero sí saben lo que es el símbolo. Y tu mamá lo sentía muy fuerte. Vos lo ligaste todos símbolos, por lo menos yo que no soy religiosa. La Virgen, todo lo demás. Es decir, y sin embargo tenemos lectura y escritura. Podemos ir a comprobar qué puede ser cierto y no, pero el símbolo que apela al sentimiento es mucho más fuerte. Y no es casualidad que Ubaldini, en el acto que al final termina de hablar, habla de las manos de Perón que se van al cielo, pero que están en el pueblo. Es decir, redondea el símbolo. Ahora, la realidad es que para ir ya a la recuperación de la democracia, tuvimos muchos hechos, salvo el de Cosec y Santillán y el de Mariano Ferreira, porque esos además existían los medios gráficos y se resolvieron, no se resolvieron. Tenemos la voladura de la embajada y seguramente que me voy a tragar alguno, cada uno lo pone en el cuadrito que corresponda. La voladura de la AMIA, la desaparición de Julio López y ahora Maldonado. Entonces, Maldonado, ¿perdón? Bueno, él no fue, sí, un asesinato. No fue la desaparición, en ese caso un asesinato, el fiscal. Mira cómo ayudan. Bueno, lo que yo quisiera pensar, más allá de que es cierto que nos cuesta juntarnos, más allá de todo lo demás, es cuánto nos falta de calidad institucional como para construir un Estado que pueda hacer frente al delito. Y me alegro tener al ministro de Justicia. Te estoy encargando un trabajito. Porque en todos los casos es un delito y quien se enfrenta, y en el caso de Maldonado justamente es especialmente hoy, porque está muy cerca, es para mí muy apto para describir esa situación. Maldonado desaparece. Es un delito. ¿A quién le corresponde actuar? ¿A la ministra de Seguridad? No, señor. No al juez, a la justicia. Acá se puso el carro delante del caballo, literalmente. Porque no es... ¿Para qué están los organismos de seguridad, las agencias de seguridad? Primero que nada están para la prevención. Y segundo, para ponerse al servicio de lo que diga el juez. Y eventualmente, para la represión. No tengamos miedo de decir reprimir. Porque en nuestro país juntamos el tema represión con lo que nos pasó en cada dictadura. Y fue en aumento y en la última ya llegó a un paroxismo. Ahora, detener a una persona que está cometiendo desmanes o delito es reprimir el delito y es función. Lo que no puede es hacer lo que yo vi en la televisión a una mujer que estaba quemando y cometiendo un delito, quemando un bien público, darle un patadón con el borseguí en la espalda. Eso no puede. ¿Qué quiero decir? Tenemos fuerzas de seguridad muy mal entrenadas. Yo no sé desde cuándo nos vienen. No sé si asignarle esto a la dictadura y para adelante. Total, bueno, podemos ponerlo ahí. Pero está claro que en la provincia de Buenos Aires, cada 2 por 3,
tienen que hacer una limpieza en la bonaerense. Ahora, ¿cómo se construye institucionalidad adentro de esas fuerzas que pueden ser tremendamente útiles y también tremendamente perjudiciales si las personas que lo componen actúan en respuesta a la molestia que le produce una pedrada? Y está bien, te molesta una pedrada. Debe estar bien protegido, pero debe tener que saber cómo bancársela para no producir un mal mayor. Yo creo que desde aquel pasado, que acá se enumeró y no voy a reiterar, de delitos que aparecen, no supimos, y me incluyo en la sociedad, porque encima formé parte de un partido político y encima fui funcionaria. Entonces, yo me incluyo, aunque no haya tenido que ver directamente con eso. No fuimos capaces de conseguir esa institucionalidad que nos brinden fuerzas de seguridad sólidas, pero también claro concepto de cuáles son las prioridades. Perdón, Gustavo, acá hubo una gran equivocación en el caso Maldonado, cuando se hizo cargo quien tendría que haberse puesto al servicio. Después las cosas se fueron arreglando en el discurso. Creo que todavía están todos más perdidos que turco en la neblina. Y no lo digo ni siendo macrista ni antimacrista, ustedes ya lo saben. Está clarito, yo no tengo que descargar nada. Es que es urgente, porque si no, no van a venir tiempos mejores, aunque mejore la economía. Porque siempre va a haber alguien que quiera fastidiar. ¿Por qué no? Si le sale gratis. O si puede mandar a 4 chicos enroscados en un pañuelo y se corre la voz. Esto me lo contó la señora que trabaja en mi casa. Y por ahí la policía mata a uno. Yo creo que, volviendo al libro, este libro nos está avisando de eso. No solo de lo simbólico que pudo haber sido el hecho de cortar las manos de Perón, que fue un hombre importantísimo de nuestro siglo XX, sino además lo deberíamos tomar, ya que lo interprete quien entienda de simbolismos, lo deberíamos tomar como una advertencia que es demasiado tiempo para que los delitos en este país sigan sin ser esclarecidos. Gracias. Ahora me contesta. No, me dejaron varias pelotas picando, pero no para contestar, sino para sumar. Gracias, Graciela. Gracias a los tres. Yo voy a hablar desde el libro un poco para cerrar lo que dijeron los tres, tomando algunas puntas que dejaron. Miren, el robo de las manos de Perón en 1987, visto en perspectiva, se lo puede considerar hoy como una prueba piloto de organizaciones de perfil mafiosa que iban a seguir operando en la Argentina. ¿Por qué digo prueba piloto? No el mismo grupo, sino como un caso exitoso para la mafia. Porque de haberse logrado investigar y encontrar un porqué al robo de las manos de Perón y encontrar a los responsables, muy probablemente no hubiese existido atentado en la Embajada de Israel. Año 87, Embajada 92, AMIA 94. Fíjense la escalada de atentados políticos en la Argentina. Con la misma estructura que se repite de Perón a hoy.
una autoría intelectual, un grupo operativo, un grupo que organiza, otra gente que se dedica a ensuciar la escena del crimen, otro que pone en pistas falsas para distraer la investigación o distraer la opinión pública, sembrando versiones, hipótesis, información semifalsa en los medios de comunicación para hablar de otra cosa y no hablar de lo que había pasado. Y así va escalando hasta que el último punto de esa cadena, el último eslabón, es la impunidad. Yo publiqué una nota en revista Noticias con motivo del libro y el título que me salió rápido, como hacemos los periodistas, fue De Perón a Nisman. Pero, ¿qué los vincula 30 años casi de distancia? Que tiene el mismo resultado. Nadie fue. A mí me preguntan, ¿dónde están las manos de Perón? Yo respondo con otra pregunta. ¿Quién puso la bomba en la AMIA? Nadie fue. 30 años o 23 de la AMIA. Entonces, está claro que en estas décadas en la Argentina fueron ingresando distintos grupos mafiosos, operativos, operadores de poder político, siempre con sociedad del Estado, y eso en paralelo nos deja como resultado la degradación de las instituciones de la democracia, de la justicia, y que lo que este libro por lo menos intenta, como decía Graciela, es que no se olvide. Otra cosa que quería hacer referencia, hablando de Necromanía, que es un libro que surge de esta primera edición, porque cuando con Sudamericana entregué la primera versión con Juan Carlos Iglesias, me dijo, mira Claudio, muy buena la parte histórica, pero al tema de las manos de Perón entras en la página 50, es mucho para un lector, entonces lo guardamos. Y después tuve la oferta de Pablo Beluto, que era en ese momento quien estaba al frente de la editorial, para hacer el libro Necromanía. ¿Qué quiero decir de Necromanía? Otro tema que se ha incorporado en forma nefasta en la Argentina, todavía el día de hoy, es la figura, esto tiene mucha actualidad, es la figura del desaparecido como instrumento de construcción política y de presión política y social. Técnicamente las manos de Perón están desaparecidas. ¿Y qué ocurre cuando alguien maneja la información de los desaparecidos de la dictadura, la información de las manos desaparecidas de Perón, de Julio López, etcétera, etcétera? El que maneja esa información tiene un poder excepcional, porque no es que roban las manos, las entregan después o dan una información de qué ocurrió. Se especula con el secreto de esa verdad. Y eso está incorporado como una parte de la cultura política argentina hoy. Y eso me surgió mucho en el trabajo de Necromanía. Bueno, para terminar, algunas cositas que aprendí. Por ejemplo, nadie va preso por el robo de las manos de Perón. No hay estructura jurídica que condene el robo de una parte del muerto. La carátula legal formal es violación de propiedad privada y robo de sable. Yo ahí, de paso, le digo al ministro, por ahí que me pueda asesorar, tengo muchas ganas, he hecho un contacto con la comisión que está a cargo de la reforma del Código Penal, para poder incorporar los derechos del muerto. No los derechos desde el punto de vista económico, patrimonial, ¿no?, sino del derecho de preservar su imagen construida a lo largo del tiempo a nivel personal, familiar y social, caso de Perón, el derecho a no ser violado. Finalmente sería legislar para nosotros, para nuestra futura condición. Y Necromanía explica muy bien el abuso de la manipulación de los muertos. Algo positivo ocurrió después de Necromanía, una coincidencia linda, vamos a llamarla así, que yo tanto bregaba en los medios de comunicación. A los 2 años vi
cómo empezaba la Policía Federal Argentina en cada accidente que había en la calle a poner un biombo. Porque uno construye una imagen personal durante toda su vida que falta que uno tenga un problema en la calle, un accidente, y que los medios de comunicación bastarden esa imagen. Entonces me parece que algo que podría pacificar nuestra historia necrómana podría ser incorporar alguna figura legal que cuide esa imagen, pero también que cuide y que abarque, por ejemplo, los atentados a las tumbas en distintos cementerios, caso de los cementerios judíos. La imagen, la idea que tiene una sociedad, por ejemplo, en el caso de un expresidente como Perón. Pero bueno, el robo de las manos de Perón nos habla, como decían acá en la mesa, de nuestra calidad institucional. Es deseable que algún día estos casos puedan ser resueltos con alguna verdad. La verdad puede ser, no sabemos nada, pero investigamos. La desidia es lo peor. Y el olvido es la impunidad de la impunidad. Y este libro aporta eso, para no olvidar. Yo les quiero agradecer a todos ustedes. ¿No se quieren agregar algo ustedes acá en la mesa? Sí, cómo no. Que recién consultaba con Gustavo y él me confirmó. En la Facultad de Derecho no existe una materia que enseñe a buscar las pruebas. Es decir, egresan abogados que van a ser fiscales, que van a ser jueces, y no hay una materia que les enseñe a buscar las pruebas. Si alguno de ustedes ha visto la serie Profesor Chi, es un señor que le enseña a los estudiantes cómo buscar la prueba. Precisamente coincidiendo con lo que acaba de decir Graciela, nosotros hace ya 4 meses que por instrucción de la gobernadora María Eugenia Vidal estamos cambiando el sistema de selección de magistrados en la provincia de Buenos Aires y he diseñado un modelo de selección de magistrados que va a exigir 2 años de escuela judicial antes de poder presentarse un examen. Y la escuela judicial es una escuela que enseña técnicas y habilidades, no enseña derecho. Para enseñar derecho está en la universidad. Pero si alguien quiere ser juez, fiscal, defensor o lo que fuere, tiene que obligatoriamente en la provincia de Buenos Aires, si Dios quiere se aprueba a fin de año o a principios del año que viene, esperemos, va a tener que cursar 2 años para estar habilitado para presentarse al examen y al concurso de juez. Precisamente para que aprenda a manejar no solamente esto que es tan determinante, por supuesto, en el ámbito del derecho penal, pero también el manejo de recursos humanos, la posibilidad de manejar técnicas alternativas al conflicto, etc. Así que estamos en ese camino porque es una evidencia que esto clamaba al cielo por su falencia, ¿no? Gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Vamos a tener una copa de vino, una gaseosa, algo para comer. Y déjenme terminar con esto. Trato de ser, te digo trato porque, bueno, en la medida que de las posibilidades de ser agradecido con mis panelistas, porque me han acompañado, han confiado en mí, lo han hecho, yo sé que del afecto también. Les traje algunos presentes simbólicos, uno para los 3, digamos, común. No, uno solo lo No, vamos a pelear. 3 para los 3. Una semana cada uno. No, es un documento, es una carta, una fotocopia de una carta de Perón escrita una semana antes de las elecciones de 1973 a su amigo el doctor Puigvert, que ahí dice muchas cosas interesantes de la Argentina. Tiene un aspecto simbólico por lo que decía, pero bueno, finalmente ha sido escrito con su mano, ¿no? Así que esto lo comparto. Y para la señora Fernández Meijide, como dama que es, mi sobrino te va a dar unas flores en agradecimiento por venir acá. Francisco, y no llegaba. Así que gracias, Graciela. Los esperamos, pasen a...
Y vamos a tomar algo. Gracias. Gracias, Julio.